La Cámara Venezolana de Empresas Consultoras les da la más cordial bienvenida a una nueva entrevista Cabecon. Noticias como las que se muestran en pantalla dan cuenta de que en el mediano a largo plazo ocurrirá un cambio trascendental en la economía global, con miras a alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de CO2 entre el 2030 y el 2050. Estamos pues hablando de un cambio inevitable que consistirá en la transición en el uso de combustibles fósiles a otras fuentes menos contaminantes con predominio de las renovables. ¿Cómo se ve reflejada Venezuela en este contexto de transición? Es precisamente el tema central de la entrevista de hoy. Y para ello tendremos como invitado al ingeniero Nelson Hernández, quien es ingeniero de petróleo de la Universidad del Zulia y Master Science en Ingeniería de Gas y Energía del Institute of Gas Technology de los Estados Unidos, con una amplia experiencia y trayectoria en Petróleos de Venezuela y el Ministerio de Energía y Petróleo. Ha sido profesor en diversos centros y universidades y se desempeña como energista, asesor y consultor. Ha sido conferencista en temas de petróleo, energía, cambio climático, entre otros, y es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat y otras organizaciones como Cabecon, ABPG, COENER, CEDICE, entre otras. Es autor de varios blogs y editor de los periódicos electrónicos Venezuela News, Venezuela Energy Daily y Energy News. Sin más preámbulos, le doy el pase al ingeniero Víctor Rodríguez, presidente de Cabecon. Adelante, Víctor. Bien, muchísimas gracias, Felipe. Nelson, muchísimas gracias y quiero decirte que para Cabecon es un verdadero honor tenerte aquí en esta nueva entrevista Cabecon. Para nosotros significa mucho una persona de tu talla tenerte aquí en esta pequeña conversación que vamos a sostener dentro de lo que nosotros en Cabecon hemos llamado promoción y creación del conocimiento. Nosotros en Cabecon tenemos un boletín que editamos ahorita bimensual, o sea, cada 2 meses editamos un boletín, y el motivo que hemos escogido para este boletín es transición energética. Ese es el motivo central de nuestro boletín. Entonces, es el tema que venimos a tratar brevemente contigo. Y fíjate, para algunos transición energética es un cambio en la estructura de los sistemas de energía. Para algunos otros lo definen como un cambio o una descarbonización en los sistemas de energía. Es un tema que es una realidad. Se vienen viendo muchísimos cambios en el mundo en este sentido, que tiene que ver con la protección del ambiente y la protección del ambiente para las generaciones futuras. Entonces, fíjate, en el contexto nuestro, Venezuela, que es un país con grandes reservas de energía, nosotros quisiéramos que en esta primera parte nos hablaras brevemente cuáles son los retos que, a tu forma de ver, tiene Venezuela en este contexto y estas realidades de cambio en la matriz energética en el mundo o de transición energética. Adelante, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema de la transición energética es un tema, si se quiere, a muchos dicen que es de moda. Pues yo diría que no es de moda, sino es una necesidad que tiene exactamente la humanidad en estos momentos. Para mí es el reto más grande que tiene los seres humanos en el siglo XXI. Esta lámina que está aquí resumen lo que se ha denominado la correlación antropogénica, que no es nada más que esa correlación que ustedes ven en pantalla, que es la población creciendo exponencialmente, a partir de 1950, el crecimiento de la población urbana en los mismos años, y el dióxido de carbono, que es producto pues, del uso intensivo que han tenido los combustibles fósiles. Y eso ha originado una serie de desastres naturales, como lo ven allí, que también comenzaron a montarse muy ampliamente a partir de 1950. Esto es lo que se llama la correlación antropogénica del cambio climático. Ahora bien, ¿cómo se ve esa emisión de CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero? Lo ven ustedes en la lámina.
donde tanto el carbón, que es el combustible que más emisiones arroja a la atmósfera. Sin embargo, está el gas y el petróleo, que tampoco se quedan atrás. Aparece aquí el cemento, porque el cemento no es por efectos de uso de combustible, sino por su propia fabricación. El cemento produce emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el CO2. Como ven, es un crecimiento exponencial a partir del año 1950. Ahora, las transiciones. El mundo siempre ha estado en transiciones y la transición es un proceso continuo que va en busca de las mejoras de las mejores fuentes energéticas que debe utilizar la humanidad. La gráfica muestra a partir del año 1800, necesiten datos, y vean ustedes cómo la biomasa comenzó a perder posiciones a partir del año 1880. Hay una segunda transición que es pasar de biomasa al carbón, que ocurre en los años 1950 ocurre la segunda transición, que es la de pasar de carbón a los combustibles fósiles, especialmente hidrocarburos. Y hoy, en el año 2020, estamos en una tercera transición donde estamos dejando atrás los combustibles fósiles y vamos hacia una energías no emisoras de CO2, como son las renovables que ya conocemos y otras energías como la fusión nuclear. Entonces, la humanidad ha estado en un constante proceso de transformación y de transiciones energéticas. Ahora, ¿cómo impacta eso a Venezuela? Bueno, Venezuela tiene dos grandes problemas dentro de esta transición energética. Uno, que es la salida de los combustibles fósiles, especialmente carbón y petróleo, porque el gas todavía continúa dentro de esa transición, quizás hasta más allá de los años 80 de este siglo. Entonces, Venezuela, como ven ustedes en la gráfica, es un país o el país que más afectación tiene en cuanto a la transición energética. Lo ven ustedes acá como está ubicado, este es Venezuela, y tiene baja resistencia a esa transición y tiene alta exposición a esa transición. Ahora bien, Venezuela tiene otra característica que la agarra en esa transición, que es que su producción de petróleo ha caído considerablemente en los últimos 20 años. Entonces, Venezuela quizás sea uno de los países que más afectaciones tendrá o tendría si no nos ponemos la pila en la transición energética en la cual estamos inmersos. Lo otro que tampoco debemos olvidar, que también es una oportunidad que tendría Venezuela, es su potencialidad eólica y solar anual, tal como aparece allí en la lámina. Aquí vemos que Venezuela, a nivel mundial, ocupa en materia de solar, ocupa el puesto 34, y en materia eólica ocupa el puesto 54. Estamos hablando de 200 países, 212 países. Ahora bien, como vemos en el mapa, Venezuela tiene una alta potencialidad tanto eólica como solar. ¿Y para qué nos sirve esa potencialidad? Que por hecho no la estamos aprovechando como debe ser, porque estamos todavía, como dicen, atados o umbilicados a los hidrocarburos. Pero la potencialidad de Venezuela en materia de eólica y solar, vean ustedes cómo el estado Falcón es el estado que más tiene potencialidad, le sigue el estado Anzoátegui, pero lo que quiero aquí destacar es lo siguiente: Venezuela podría ser, si así lo quiere, uno de los países líderes en materia de producción de hidrógeno verde, que es aquí también se produce, pero básicamente aquí hay la potencialidad o los elementos básicos para producir hidrógeno verde, como son agua, tiene todo lo que es el Orinoco, y sol, bueno, ustedes, sol y eólica, ahí ven ustedes las potencialidades que hay. Ahora, ¿por qué se llama hidrógeno verde? Bueno, porque ese hidrógeno es producido exactamente a partir de la energía eólica, eléctrica producida eólica y solar vía electrólisis. Entonces, la potencialidad de Venezuela es alta y debemos aprovechar la misma para efectos de entrar con
buen pie a la transformación energética que requiere Venezuela y el mundo. Entonces, algunas acciones que podían comenzarse a realizar, básicamente es la referente a la clasificación del país. Sí es verdad que Venezuela es uno de los países que menos emisiones hace a la atmósfera en materia de gases de efecto invernadero. Es el 0.49% del total mundial, algo así como unas 232 billones de toneladas al año. Pero eso no radica o no quita que Venezuela no actúe para mejorar exactamente o disminuir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el gas es uno de los elementos que permitiría esa reducción, vamos a llamarlo así, de emisiones de CO2. Así vemos como el gas como combustible automotor liberaría sustituto de la gasolina y el diésel, el gas para la termoeléctrica sustituyendo al diésel y en algunos casos el fuel oil, la ampliación del suministro de metano en los sectores productivos de servicio como sustituto del diésel y del GLP, y programas y proyectos que minimicen lo que se llaman emisiones fugitivas, que generalmente ocurren en la industria de los hidrocarburos. Ahora bien, hoy en día Venezuela es el sexto país a nivel mundial que tiene emisiones de gas arrojado a la atmósfera con un volumen estimado en entre 900 y 1.000 millones de pies cúbicos. Bien, considerando lo explicado hasta los momentos en cuanto a las oportunidades, los retos y oportunidades que se presentan para Venezuela, ¿nos podrías comentar sobre las tendencias o más bien las medidas que están tomando las grandes economías en esta materia? Vale decir, la Comunidad Europea con la reciente decisión del Fit 55%, Asia, concretamente China, los Estados Unidos, todos ellos en busca del net cero en el 2050 y en el caso de China 2060. Y de una vez, para ir concluyendo, que nos comentes sobre las expectativas que se están manejando para la próxima edición de Cambio Climático COP26, que está programado para el mes de noviembre de este año 2021. Bueno, en materia de qué se entiende por transición energética, quizás es difícil medir lo que es la transición energética. Sin embargo, ya hay el Foro Económico Mundial, ha establecido un índice de transición cuyos valores ven ustedes en la gráfica, valores del año 2020. Es un índice bastante reciente, tiene tres ediciones, diríamos así. Entonces hay un primer cuadrante donde están los países líderes que están compuestos por 53 países, en los cuales están pues, los países que ustedes conocen o se mencionan continuamente, como son los países europeos al norte de Europa, como son Noruega, Suiza, Finlandia, Austria y Dinamarca. En ese cuadrante está Estados Unidos y como referencia está Colombia. En el segundo cuadrante, que son países con cambios potenciales en materia de transición energética, está Rusia. Venezuela aparece allí en ese cuadrante, entre el segundo y tercer cuadrante. Pero debo señalar lo siguiente. Si vemos que la tendencia es ir hacia el primer cuadrante, Venezuela es el país que menos está haciendo en materia de transición energética. De hecho, ya vimos una de las láminas que vimos anteriormente, refleja esa situación. Otro país que siempre se habla y se dice que no están haciendo nada, pues China, está en el cuarto cuadrante, son países con grandes expectativas en materia de transición energética, y la India, que son países emergentes que están en la misma línea de ir hacia una mejor utilización de la energía, especialmente ir eliminando los combustibles fósiles. Ahora, ¿cómo se hace o qué se debe hacer para exactamente alcanzar esa transición energética? Bueno, es lo que se llama la descarbonización del sistema energético. Mucho se habla de que hay que eliminar los combustibles fósiles del sistema energético, pero es que hay otras acciones que permiten descarbonizar el sistema como un todo. Una es la eficiencia energética en los sectores productivos o en todos los sectores productivos y de servicio. Yo le puedo mencionar que un 15% de la reducción de aumento en la eficiencia energética podría arrojar una disminución en el consumo de
petróleo del orden de los 15 millones de barriles. Lo otro que está es descarbonizar el suministro de electricidad, es decir, producir electricidad con menos CO2. ¿Eso qué implica? Bueno, eso implica ir sustituyendo las plantas generadoras de electricidad a base de carbón por plantas a base de gas. La otra es electrificar la economía. ¿Qué se entiende por electrificar la economía? En todos los sectores productivos y de servicio. Bueno, es todo a base de electricidad. Uno de los grandes paradigmas que se está rompiendo con esto de la electrificación de la economía es lo referente al transporte. Es decir, el desplazamiento o el rompimiento del paradigma del motor a combustión interna por un motor eléctrico. La otra acción que tiene que ver es combustible cero, de cero emisión de CO2. Es decir, usar energías verdes en sectores no electrificables. Eso es posible. Por ejemplo, usar ya la energía generada en sitio, lo que se llama la energía, la producción de energía distribuida. Y por último, la remoción y captura de CO2 en procesos donde no son sustituibles los combustibles fósiles, quizá como procesos petroquímicos o procesos químicos. Entonces, es un conjunto de acciones que conllevan a la descarbonización del sistema energético mundial. Esas perspectivas de demandas de petróleo o descarbonización la podemos resumir en esta lámina que vemos acá. Esa lámina muestra un conjunto de perspectivas como son la de Total, la de BP, la de IRENA, en un escenario neto de cero emisión en el año 2050. Lo que es importante destacar acá quizás no son los valores, sino la tendencia que tienen esas perspectivas. Todas reconocen que va a haber una disminución en la demanda de petróleo y dentro de un rango entre 55 y unos 10 millones de barriles para el año 2050. O sea, el rango es amplio, pero la tendencia es menos consumo de petróleo comparado con el consumo logrado o alcanzado en el año 2020, que fue de 93 millones de barriles. ¿A dónde lleva toda esta consecuencia de la disminución o descarbonización de los sistemas energéticos? Bueno, muy sencillo, a la gráfica que ven acá, eso es lo que se llama los activos varados, o se denominan activos varados, son los volúmenes de reserva de esos combustibles fósiles si se alcanza exactamente la emisión o el escenario de emisión cero en el año 2050. Vean ustedes acá que del petróleo quedarán en el subsuelo 76% de las reservas actuales, que son de 665. En materia de petróleo, el 39% se quedará en el subsuelo. En materia de gas, 39%. Y como un conjunto global, el 62% de las reservas de combustibles fósiles no serán producidos dentro de un escenario de emisión cero en el año 2050. Esto lo que nos indica es, no importa los volúmenes, lo importante es la tendencia y el resultado final. ¿Y cuál es el resultado final? Que muchas de esas reservas no serán producidas. En lo atinente al COP26, esta es la reunión de las partes que tienen que ver con el cambio climático, el cual se realizará entre el 1 y el 12 de noviembre del presente año. Esta no es la primera cumbre climática. Esto ha venido desde el año 87 con el Protocolo de Montreal, donde se hizo el esfuerzo y se logró el objetivo de la protección de la capa de ozono por el uso de los clorofluorocarbonados. Esto ha evolucionado y en el año 97 pues, se estableció el Protocolo de Kioto, que se refiere a la reducción de emisiones de CO2. Ha ido evolucionando en el tiempo, como ustedes lo ven en la lámina, y llegamos exactamente a el año 2020, que tiene que ver con la revisión del Acuerdo de París, que es el COP26. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene el COP21 o la parte de todo lo que concierne al Acuerdo de París? El Acuerdo de París, que es una continuación del Protocolo de Kioto, tiene un artículo que es el artículo 6,
que es el artículo quizás más problemático que tiene, porque es el que establece de una forma u otra, establece la parte económica del cambio climático, la transición energética, que no es nada más que los bonos de carbono. Ahora, esos bonos de carbono tienen la problemática que no deben ser contabilizados dos veces, es decir, un país que tiene un proyecto de reducción de emisión y lo puede vender a otro país, pero ese país no puede ser contable dos veces ese volumen, porque si no, al final, en vez de estar reduciendo las emisiones, lo que se está haciendo es ir en sentido contrario. Pero para efectos del COP26, ¿qué se espera de esa cumbre de Glasgow? Bueno, aprobar un paquete de medidas equilibrado y negociado que permita avanzar sobre los objetivos climáticos de la ONU, como ya sabemos, pues la reducción de las emisiones de CO2 producto de los combustibles fósiles, y resolver, como ya les mencioné, la problemática del artículo 6 del Acuerdo Climático del COP21. Para asegurar el éxito es necesario que todos los países se comprometan a realizar o alcanzar emisiones netas de cero. Quizás ya para el año 2030 muchos países deben estar bastante avanzados. Esto es una de las condiciones que quizás pone un plomo en el ala a la cumbre climática, porque los países no han sido lo objetivamente posible hacer esas reducciones, y más aún con el problema de la pandemia que retrasó todas las acciones que se venían haciendo. La otra es ayudar a las economías a adaptarse al cambio climático, especialmente las más vulnerables, para garantizar una transición exitosa y justa. Aquí hay una problemática que tiene las cumbres climáticas, es que los países menos desarrollados quieren que los países desarrollados le financien la transición. Y ahí está otra problemática en materia económica de esta situación. Por otro lado, es fundamental sustituir los contaminantes de los sistemas energéticos por aspectos más limpios. Y es la oportunidad que ofrece la rápida caída de los costos de la renovable y el almacenamiento energético. En esto puedo mencionar que lo que es la energía eólica y solar, que generan lógicamente electricidad, hoy compiten abiertamente y en muchos casos con menor costo que generar con combustible, incluyendo los ciclos, la generación con gas en ciclos combinados. Es decir, ahora las renovables compiten abiertamente en la generación eléctrica a nivel global. Lo otro es, ya les mencioné anteriormente, acelerar la transición hacia el transporte sin emisiones, es decir, ir eliminando gradualmente los motores de gasolina y diésel. Aquí ya hay países que han mencionado que en el año 2030 ya no venderán más vehículos a motores de gasolina, y así sucesivamente otros países se irán incorporando a esto. Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica con esta eliminación? Bueno, yo pienso que nosotros generalmente no producimos tecnología, y paulatinamente nuestra importación de partes para armar vehículos será exactamente vehículos eléctricos en vez de motores a gasolina. El otro importante aspecto, y que es imprescindible, es la transformación verde del sistema financiero. ¿A qué se refiere esto? Ya eso se ha visto últimamente. Puedo mencionar a Shell y BP, donde se les negó, vamos a decirlo así, o se les prohibió seguir explorando, básicamente, o sea, lo que se llama aguas arriba, explorando para buscar más petróleo. Lo otro importante de esto es que los sistemas financieros, llámense organismos multilaterales, tienen vedado dar financiamiento para exploración de petróleo y gas, y no se diga del carbón. Entonces, eso, lo que se llama transformación verde del sistema financiero, es dirigir los recursos financieros hacia energías menos contaminantes. Último, la desconectación de la economía mundial requiere de todo, pues ciudadanos, empresas, gobiernos, etcétera, etcétera, de tal manera que la transición energética se lleve a cabo. Aunque, a mi juicio,
Estamos en transición energética, lo que pasa es que muchas de las cosas no las vemos o no las sentimos, pero de que está pasando, está pasando. Y esa transición energética lleva implícito el uso de las energías amigables al ambiente, donde hay puestos de trabajo sostenibles, se abordan los desafíos climáticos, se aborda el cambio climático y se protege la biodiversidad a fin de garantizarle a las generaciones futuras un desarrollo sustentable y un mejor mundo en el cual puedan vivir. Muchas gracias. Gracias, Nelson, por la participación. Víctor, si tienes algún comentario para ir cerrando. Sí, Nelson, quiero agradecerte en nombre de Cabecon y en nombre de nuestros seguidores por tu tiempo y tus muy calificados aportes. Estamos bastante seguros que lo que hemos conversado aquí durante estos minutos va a ser de muchísimo interés y de gran utilidad para todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias. De nada, siempre a la orden. Gracias, nos vemos para una próxima oportunidad. Gracias, Víctor.